Thank you very much, everyone. Muchas gracias para todos. Por favor, siéntate. ¿Cómo están a todos? ¿Estás muy emocionados? Muy bien. Yo soy Jason Shim, maestro de Corona de Estados Unidos. Very nice to meet you, everyone. Mucho gusto en conocerlos a ustedes todos. Raise your hand if you're first time attending the Success Academy today. Por favor, las personas que vienen aquí a la Academia del Éxito por primera vez, levanten la mano. Awesome. Oh, maravilloso. Muy Maravilloso. aplauso. Today, I want to talk about my past with the journey with Atomy. Hoy voy a hablarles un poquito del pasado y sobre todo de mi viaje a través de Atomy. Year 2010, I met Atomy. En el año 2010 encontré a Atomy. And at the time, the revenue of Atomy, annual revenue of Atomy at the time was $0.08 billion. Y en ese momento el ingreso que tenía Atomy a nivel global era de 0.08 billones de dólares solamente. Now, it's been 12 years, 2022. Y han pasado ya 12 años hasta el 2022. Last year, the revenue that we have in the global was $2 billion. Y ahora el ingreso que se tiene a nivel global en Atomy es de 2 billones de dólares. How many times is that? ¿Cuántas veces es esto? 25 times. Esos son 25 veces más. How many people wants to make more money 10 times, 20 times, or 20 times, 25 times more money in the future? ¿Cuántas personas de ustedes quieren ganar 5 veces, 10 veces, 20 veces, 25 veces más? I joined Atomy America in 2010. At the time, only one country was open beside the Korea. Como yo me enrolé en el año 2010 en Atomy, solamente había un país aparte de Corea donde Atomy aperturó. How many countries are open now? ¿Y ahora cuántos países tenemos abiertos? 27. 27 países plus Europa. Tenemos 27 sedes abiertas más Europa. So, ¿cuántos países? En total, ¿cuántos países entonces? 58 países. Totalmente. Solamente 58. How about my income? ¿Y qué hay entonces de mi ingreso? Because my first year with Atomy was 2010, I didn't make a lot of money. Mi primer año obviamente en Atomy fue 2010 y no obtuve muchos ingresos. I made $8,000 in the first year. Me gané $8,000 en el primer año. Last year, Y el año pasado I made $400,000. gané alrededor de $400,000. How many times is that? ¿Cuántas veces es eso? 50 times. 50 veces más. Okay, so my goal today is to teach you how to become successful like this 5 times, 10 times, 20 times, or 25 times, or 50 times more money in your income in the future. Y ahora mi tarea o la meta que me propuse para hoy es enseñarles a ustedes cómo hacer 5 veces más su ingreso, 10 veces más, 50 veces más ingresos para usted. So would you like to learn how to do that? Entonces, obviamente tú tienes que aprender cómo hacer eso. So motivation makes you get started. La motivación te hace empezar. I think all of us today, we are already motivated very much, right? Y yo me imagino que todos nosotros ya estamos suficientemente motivados por hoy, ¿verdad? Para empezar. But how to get started? Pero, ¿cómo empezar? That's the question that you should be asking already. Esa es la pregunta que tú deberías estarte haciendo ahora. The answer from Atomy, we've been doing this business for 15 years. The answer always was 8 steps to success. Ahora, Atomy, desde el momento en que empezó,
pues ha tenido la forma para que tú empieces y a eso se le llama el plan de los 8 pasos del éxito. 8 steps to éxito. Éxito. So what's the first step? Entonces, ¿cuál es el primer paso? You have to have a goal Tú tienes que ponerte una meta or dream. o un sueño. So what is your purpose doing this as your business? ¿Cuál es tu propósito de empezar a hacer este negocio? What do you want to achieve through Atomy? ¿Qué es lo que quieres adquirir o llegar a obtener a través de Atomy? What kind of life you want to live when you make a success? ¿Qué clase de vida tú vas a querer vivir una vez que tú alcances el éxito? So your purpose is what matters most. Entonces, tu propósito es lo que más interesa acá. Now, you want to think about your dream. Ahora tienes que pensar sobre tu sueño. My advice is this. Lo que te puedo decir es esto. Somebody once said, Alguien alguna vez dijo, how big would you dream when you knew you couldn't fail? ¿qué tan grande sería tu sueño si tú supieras que no vas a fracasar? ¿Comprende? Let me repeat one more time. Vamos a repetirlo una vez más. How big would you dream if you knew that you couldn't fail in the future? ¿Qué tan grande sería tu sueño si supieras que no puedes fracasar hacia el futuro? Muy grande. You need to have a big dream. Entonces necesitarías, obviamente te pondrías un gran sueño. Because with a big dream, you cannot be unstoppable. Porque con un sueño grande no puedes detenerte. If you have a big dream, no one can stop you. Si tú tienes un sueño grande, nadie tampoco va a poder pararte. Don't try to start Atomy business with a small dream. Entonces, por favor, no trates de parar el negocio de Atomy porque tienes un sueño pequeño. So dream big Entonces, sueña en grande and then write it into your life scenario. y luego ponlo por escrito en tu escenario de vida. Life scenario is something that you have to write down your dream. El escenario de vida es una ayuda para que tú escribas tu sueño. You could think about it in your head, Tú podrías tenerlo obviamente en tu cabeza, but you need to write them down and you need to see it. pero tú necesitas y tienes que ponerlo por escrito porque necesitas verlo. And you should be able to speak it. Y tú, por supuesto, vas a tener que también hablarlo, hacerlo en voz alta. And you should be able to share with your friends. Y tú deberías también compartirlo con tus amigos. So it's very, very important to write down life scenarios. Entonces, por supuesto que el escenario de vida es muy importante que tú lo escribas. Let me tell you one story of mine. Y te voy a contar una historia sobre mí. I wrote down my life scenario when I was like 3 years later starting that Atomy business. Yo hice mi escenario de vida y escribí lo que quería hacer alrededor de unos 3 años después de que empecé en Atomy. At the time, my situation was very humble. Y en ese momento, pues mi situación era muy, digamos, muy suavecita, así como malita. Because even though I'm living in America, Porque a pesar de que yo vivía en los Estados Unidos, I didn't have a green card. yo no tenía ni siquiera los papeles de la nacionalidad o la residencia. So you understand my situation. Entonces, por favor, imagina mi situación. But at the time, I wrote down my life scenario. Pero en ese momento yo escribí mi escenario de vida. Something I really, really, really want to do in the future. Entonces yo escribí algo que de verdad quería mucho para mi futuro. Because I want to go back to Korea to see my parents. Yo lo que quería más que nada era regresar a Corea a ver a mis padres. And I want to get married with my wife in front of my parents. Y yo quería volverme a casar con mi esposa, pero enfrente de mis padres. So I wrote down my life scenario that by 2020, but by the year 2020, I want to go to Korea and get married in front of my parents with my wife. Entonces lo que hice fue que escribí en el escenario de vida que para el año 2020 yo quería y tenía que ir a Corea a casarme con mi esposa enfrente de mis padres. At the time, I had no idea how can I get the green card. En ese momento no tenía ni idea cómo yo iba a obtener la residencia de Estados Unidos. At the time, I have no idea can I make enough money to make a trip to
Korea with my whole family. Y tampoco tenía ni idea, mucho menos de cómo iba a obtener el dinero para viajar hasta Corea con mi familia. But that is my dream. I want to do that, so I wrote it down in my life scenario. Pero como yo quería hacer eso, pues lo puse por escrito en el escenario de vida. Guess what happened? Y adivinen qué pasó. January 2019, I got my green card. En enero de 2019 obtuve mi tarjeta de residencia. And the same year, I went to Korea with my whole family. Y en el mismo año yo fui a Corea con toda mi familia. I was at the time already a Royal Leader School member who's making over $200,000 a year. Y en ese momento ya por supuesto estaba ganando un buen dinero que era, how much did you say? $200,000. Más de $200,000 al año. And you have to remember this. I wrote it down that I want to go to Korea by 2020, but you know what happened? I was able to go to Korea in 2019. Pero lo que ustedes deben saber, lo que deben ver es que yo tenía proyectado ir para el año 2020, pero se hizo realidad en el 2019. So my dream came true 1 year earlier than my life scenario. Entonces, mi sueño se hizo realidad un año antes de lo que yo tenía proyectado en mi escenario de vida. So our family enjoyed the whole thing, the whole trip to the Korea, the wedding, everything. Entonces mi familia, por supuesto, se dio unas vacaciones espectaculares, fueron a Corea conmigo, vieron el matrimonio y de todo. But do you remember what happened in 2020? Pero ¿se acuerdan qué pasó en el 2020? Pandemic. Pandemic happened. La pandemia. So God was helping me to make my dream come true. Entonces, por supuesto, lo que yo veo es que Dios me estaba ayudando para que yo hiciera mi sueño realidad. So if you have a big dream, Entonces, si tienes un sueño grande, the honest and good dream, tú vas a ver que si es un sueño grande, God is with you. Dios está ahí contigo. And number 2. What is Y- the number 2? Y ahora, ¿cuál es el número 2? El segundo paso. Commitment. Determinación. You have to commit yourself that you want to do this business. Tú tienes que determinar que tú vas a hacer este So negocio. how do you commit this? ¿Cómo tomas esa determinación? You have to be positive. En primer lugar, tienes que ser una persona positiva. You have to have positive mind. Tienes que tener una mente positiva. You should have a confidence. Tienes que tener certeza y confianza en ti mismo. You have to have a faith about your success. Y tienes que tener fe en tu éxito. What is the opposite word of confidence or faith? ¿Cuál es la palabra que describiría el otro lado de la fe o la confianza? Suspicious. Sería como dudas, incredulidad. Suspicious Las- is what makes you make your enemy of yourself. Las dudas son lo que te hace a ti mismo el enemigo de ti mismo. The only thing stopping you to being successful is yourself. La única persona que se interpone entre tú y tu éxito eres tú mismo. So don't have any suspicious mind about your success. Entonces, no debes tener ninguna duda acerca de ti mismo. So I need you to be absolutely positively confident about your success in the future. Entonces, tienes que tener una mentalidad positiva y con completa seguridad sobre el éxito en tu futuro. And the second thing is, Y la segunda cosa es, you have to be, what was the second one? y la segunda parte es que tú tienes que ser, Sometimes it happens to me. a veces tenemos que Pay the ayudarle. price. Pay the price. Tienes que tener el sacrificio. You have to understand that, for you to be successful, you have to pay the price, certain amount of the pain that you have to go through. La segunda cosa es que tú tienes que pagar el precio, tienes que sacrificarte para obtener lo que tienes que obtener. Debe haber un proceso que tú tienes que enfrentar. So the imperial masters, they did go through all those pains that they have to go through.
Esos que hoy en día son maestros imperiales tuvieron que pagar el precio y tuvieron que pasar por muchas dificultades para llegar a donde están. And for you to be successful in the future, you have to go through those difficulties that you meet in the future. Y por supuesto, para ti también, para que puedas llegar al éxito, también tienes que enfrentar ese tipo de Are dificultades. you willing to pay the price? ¿Estás seguro de que que quieres pagar ese precio? Here, there's a two different kind of pain that you have to go through. Y este es algún sufrimiento que tú tienes que sobrepasar. You have a pain in the early stage of your business, or you have a pain in the later. Tú vas a tener que sufrir temprano o de pronto más tarde. So you meet any difficulties in your doing business, Entonces, por supuesto, vas a encontrarte con dificultades haciendo este negocio. and you don't want to go through the difficulties. Y tú quieres evitar las dificultades. So you avoid it. Entonces tú las evitas. You know what happens then? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa ahí? The pain of the amount of pain that you avoid is getting bigger and bigger and bigger. El problema ahí es que ese pequeño sufrimiento que tú no quisiste enfrentar, lo que pasa es que se va haciendo más grande y más grande. So it might be easier for you now, but the problem is the price that you have to pay in the future is getting bigger and bigger and bigger. Entonces, como tú quieres evitarlo, porque evitar el sufrimiento, entonces hacia el futuro ese sufrimiento va a ser mucho más grande. So don't be jealous for other people who are making success faster than you. Entonces, de ninguna manera vayas a generarte o a pensar celosamente por esas personas que están teniendo éxito antes que tú. Because the amount of the pain that they have to pay is the same. Porque la cantidad o el precio que ellos tienen que pagar y el precio que tú tienes que pagar son generalmente el mismo. So if you don't pay the price now, you have to pay the price later. Entonces, si tú no pagas el precio ahora, And if tú you- lo vas a tener que pagar más adelante. And if you have to pay the price later, the amount of the pain is getting bigger and heavier. So when you hit it, it's going to really knock you down. Y si tú no pagas el precio ahora, entonces como entre más tarde se haga, vas a tener que pagar un precio mayor. Es posible que ese precio te derrumbe. So when you meet the problems, Entonces, cuando encuentres los problemas, face it, tienes que enfrentarlos. deal with it. Tienes que lidiar con ellos. Don't try to avoid it. No trates de evitarlos. Every time you overcome the little problems, Cada vez que tú sobrepasas un problema pequeño, you will be better and better and better. te vas haciendo mejor y mejor. So actually the problem that you meet right now is the test from God. En realidad, estos problemas que tú estás enfrentando ahora son una prueba que te la envía Dios. Do you remember when you go to middle school from your elementary school, what do you have to do? ¿Te acuerdas cuando tú ibas a la primaria? ¿Qué es lo que tenías que hacer allí? What do you have to do if you want to go to high school from your middle school? ¿Y qué es lo que tuviste que enfrentar después cuando llegaste a la secundaria y cuando tú tenías que ir a la preparatoria? What do you have to take if you want to go to college from your school? ¿Qué es lo que tenías que hacer una vez terminabas un ciclo y querías promoverte al siguiente ciclo? Every step you want to upgrade yourself, there will be a test. Cada paso que tú tienes que pasar para alcanzar el siguiente, tú tienes que pasar una prueba. And the test is not to fail you. Y la prueba en realidad no se hace para que tú fracases. The test is for you to be upgraded. La prueba te llega para que tú mejores. So be happy with the test's difficulties. Entonces, cuando te lleguen esas dificultades y esas pruebas, ponte feliz. So when you meet a problem, Entonces, cuando te encuentres un problema, that means God is wanting you to be upgraded. That's why God gave you a test. tienes que pensar que Dios te envió esa prueba porque quiere que tú seas mejor. All right? Muy bien. Now you have to imagine that how strong you will be when you have only option is being successful. Ahora, tienes que imaginarte si de esta forma, ¿qué tal si tener el éxito fuera tu única opción? So make a big commitment. Entonces tienes que hacer una gran determinación. Number 3 is this. El paso número 3 es este. Name list. Hacer una lista. We have two different kind of
market that we have to tackle down. Nosotros tenemos, digamos, dos clases de mercados. The first one is warm market and second one is cold market. El primero es un mercadeo que nosotros conocemos y el otro es un mercadeo en frío. The warm market is somebody you know. El mercadeo que es más calientico son esas personas que tú conoces. Usually it's 200 to 250 people. Lo normal es que tú conozcas entre 200 y 250 personas. Talk to them. Háblales. Take them to introduce products to them and introduce business to them. Y tú tienes que, por supuesto, mostrarles productos, llévales productos para que ellos los prueben. If you're lucky, you could find partners here. Si tú tienes suerte, podrías encontrar algunos socios ahí. Then you should start working with your partner's name list. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar con las listas de ellos también. And if you have partners out of this name list, you're going to have another partner here. Entonces, ahí puedes conseguir otros socios de las listas de ellos también. Then start working with your partner's name list again. Entonces, tú vas a hacer otra lista con tu socio y otra lista con los socios de ellos. So if you continue to have your partners from your warm market, you will continue doing it. Entonces, si tú obtienes listas de las personas que conoces, por supuesto vas a tener una lista grande y vas a poder trabajar con ellos. But it's not always like that. Pero no siempre sucede así. Sometimes you cannot find your partners from your warm market. Muchas veces tú de pronto no puedes encontrar socios en ese mercado que tú conoces. Then what is your option now? Entonces, ahora, ¿cuál es tu You opción? ran out of your warm market. Acabaste con toda la lista. You have to go to Entonces, ¿tienes que ir a dónde? cold market. Al mercado en frío. What is cold market? ¿Y qué es eso de mercado en frío? You are talking to someone you don't know. Tienes que ir y hablarle a personas que no conoces. Now, how many people are we talking about now? Entonces, ahora, ¿de cuánta gente estamos hablando aquí? Unlimited number of people. Eso es un número infinito de personas. You just have to go to strange people and talk about Atomy. Lo que tienes que hacer entonces es ir y hablarle a desconocidos acerca de Atomy. Is it fácil o difícil? ¿Fácil? No, it's no muy fácil. No es muy fácil. No muy fácil in the beginning. Pero no es muy fácil solo en el principio. If you go to alone, it'll be not easy. Si vas, digamos, solo, vas a ver que es difícil. But if you continue doing it again and again, Pero si tú empiezas a hacerlo una y otra vez, if you go to people you don't know with your sponsor or with your partner, someone with you, si tú vas y sales a la calle a ese mercado en frío con tus patrocinadores o con tus socios, it'll be easier and it'll be fun. va a ser mucho más fácil y también va a ser divertido. How long do you have to do this? ¿Por cuánto tiempo tú tienes que hacer eso? Until you find your business partners. Hasta que encuentres tus socios de Every negocios. single day you go out and talk to people. Cada día, todos los días tú vas a salir y hablarle a gente. Let me ask you something. Déjame preguntarte algo. There's a person who knows how to register people. ¿Hay alguna persona que sabe cómo registrar gente? There's a person who knows about Atomy products. Hay otra persona que sabe y conoce bastante de los productos Atomy. There's a person who have a very good testimonials about Atomy products. Y hay otra persona que tiene muy buenos testimonios acerca del uso de los productos Atomy. And this person talks about Atomy to other people. Y estas personas le hablan a otras personas acerca de Atomy. Is this person a consumer or business partner? ¿Ese es una persona que es un consumidor o un socio de negocios? There's a lot of mistakes people are making from there. Entonces hay muchos errores que de pronto nosotros podemos hacer. By the definition from our chairman Hangil Park, Pero la definición de nuestro presidente Hangil Park, this person is auto-consumer. esa persona es un autoconsumidor. Is the auto-consumer is a business partner? ¿El autoconsumidor es un socio de negocios? Consumidor. No business partner. Because why? Because they're not coming to our seminar.
¿Saben por qué no es un socio de negocio sino solamente un consumidor? Porque los consumidores no vienen a los seminarios. They talk to their friends or their neighbors whenever they feel like to talk. Ellos les hablan a otras personas acerca de los productos y comparten los productos, pero ellos hablan de lo que quieren hablar. But you need to find a business partner. Pero tú tienes que encontrar a tus socios de negocios. Then you have to be professional. Entonces tienes que hacerte un profesional. What is professional people? ¿Qué significa una persona? Because ¿Quiénes son profesionales? These people never stop going out every single day. Esas personas, un profesional, nunca paran de salir todos los días a la calle. How much money can you make if you make a success to Anatomy? ¿Cuánto dinero tú puedes obtener si tú tienes éxito en Atomy? $100,000 cada año. ¿Comprende? ¿Buen español? De hecho, Démosle un aplauso al español de Jason. Very good Spanish. no mucho tiempo. De hecho, he estado aprendiendo español durante 1102 días, todos los días hasta el día de hoy. It doesn't matter how small it is, it doesn't matter how trivial it is. If you just continue doing every single day, you will be a great person. Si tú vas a hacer eso todos los días, no importa lo poquito que hagas, tú lo sigues haciendo y vas a ser cada vez mejor y más grande. You don't have to be a great person to get started, Tú no tienes que ser una persona grandiosa para empezar, but you have to start to be a great person. pero tienes que empezar a ser una persona grandiosa. So we do Go 100. Entonces lo que hacemos es ir por esos 100. What's the motivation of doing Go 100? ¿Cuál es la motivación para ir a buscar los 100? It makes you to go out there. Eso lo que hace es que te hace salir. It doesn't matter how much knowledge you have. Eso no importa qué tanto conocimiento tú tengas. It doesn't matter how good are you prepared. No importa qué tanta buena preparación tengas. If you're not going out there and making action, you are not better than those people who are going outside and making actions. Si tú no sales y tomas acción, tú eres tan bueno como esas personas que nunca hacen nada. So the very important thing is that you have to do is take the first step. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es tomar ese primer paso, darlo. Because you take one step to the right direction, you are halfway there to make your dream come true. Porque si tú tomas ese primer paso en la dirección adecuada, en realidad ya estás haciendo la mitad del camino para que tus sueños se hagan realidad. So who wants to do Go 100? Entonces, ¿quiénes quieren ir por esos 100 diarios? If you do this 3 to 5 years, I guarantee you your success. Si tú haces eso durante 3 a 5 años, te puedo garantizar tu éxito. You don't have to be a professional people like, professional singers, professional players, actors, not like that. Tú no tienes que ser tan profesional como esas personas, por ejemplo, que son cantantes profesionales o estrellas de cine. Nada de esta manera no es. You don't have to be a guapo, guapa, no hermoso, no hermosa, no necesitas. No necesitas ser el más bello, el más atractivo, la chica más sexy. The most important thing is you just have to keep going out and talk to people every single day, cada día. Cada día tú tienes que hacer lo más importante, que es salir a hablarle a la gente. Number 4 is Número 4, invitation. hacer la invitación. You have to invite people to you. Tienes que invitar gente para que lleguen a ti. And what do you have to offer them? ¿Y qué tienes que ofrecerles a ellos? You need to offer a value to them. Tú tienes que ofrecerles algo de valor para ellos. What kind of value can you talk about when you talk about Atomy products? ¿Qué clase de valor podríamos ofrecerles a ellos cuando hablamos de los You productos should Atomy? talk about calidad absoluta, preciso absoluto. Absolute quality with the absolute price. And then, when they are satisfied with our products, you have to invite them to our business. Y una vez que ellos prueben los productos, tú tienes que invitarlo a hacer negocios. What kind of value can we offer to them with my business?
¿Qué clase de valor tú puedes ofrecerles a ellos acerca de nuestro negocio? They can make ingreso residual Tú tienes que hablarles del ingreso residual. mientras duermo. ¿Comprende? ¿Cuánto dinero are you talking about? How much are we talking about? Ingreso residual mientras dormimos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Am I talking about $2,000 extra money? Estoy hablando de $200 extras. Am I talking about $5,000 a month? Estoy hablando de $5,000 al mes. I am talking about not $2,000, not $5,000. I'm talking about $100,000 every single month for your lifetime and 3 generations. Yo no estoy hablando de $2,000 cada mes ni de $5,000 cada mes. Estoy hablando de $100,000 cada mes para ti y para tus generaciones. You have to talk about big money. Tú tienes que hablar de dinero en grande. And you have to talk about show the plan. Y tú, por supuesto, tienes que presentar el plan en paso número 5. I'm not just talking about compensation plan. Yo no solamente estoy hablando aquí del plan de compensación. You have to talk about the philosophy of Atomy. Tienes que hablar de la filosofía de Atomy, You have to talk about the products of Atomy. los productos de Atomy, You have to talk about the compensation plan. del plan de compensación And you have to talk about Atomy vision. y, por supuesto, de la visión de Atomy. These are the topics that you could talk about when you show the plan. Esos son los tópicos sobre los que tú tienes que hablar cuando muestras el plan. But most important thing that is you have to be flexible. Pero la cosa más importante aquí es que tú tienes que ser muy flexible. You have to focus on your partner. Tienes que concentrarte en tu socio. You have to focus on the person that you're talking to now. Tienes que concentrarse en esa persona a la que tú le estás hablando en este momento. Is your partner that you're talking to now is concerned about the health? Si, por ejemplo, la persona que tú tienes al frente está preocupada por la salud, Or is that person really, really concerned about making money? o la persona está muy interesada en saber cómo hacer dinero, Or is the person have only 5 minutes? o es ese tipo de personas que solamente tienen 5 minutos Can you talk 1 hour or 2 hours? y tú podrías estar hablando durante 1 hora o 2 horas. You have to be flexible. Tienes que ser muy flexible. Flexibility. Flexibilidad. And number 6 is this. Y el número 6 es esto. Follow up. Tienes que hacer seguimiento. Follow up is something that you have to offer extra value. Tienes que hacer ese seguimiento para la gente que tú traes al negocio. Tell them that you can help them. Tienes que decirles que tú les vas a ayudar. Tell them to join to your success, making Y- success together. Tienes que hablarles de que tú junto con él van a crear un éxito juntos. It doesn't have to be you teaching them with the new values. No tienes que hablarles a ellos o enseñarles sobre los valores. You could be just listening to them. There could be a following up too. Podrías estar solamente escuchándolos a ellos y eso es una forma de seguimiento. Just try to follow within 48 hours. Y tienes que hacer ese seguimiento, tratar de hacerlo dentro de las próximas 48 horas. And your goal when you follow up is to make them to come to our system. Y ese seguimiento, la meta que tú tendrías para hacerlo es tratar de que ellos ingresen al sistema. And the number 7 is consultation. Y el número 7 es consulta. Consultation is a conversation you are making with someone. La consulta es una conversación que tú tienes con alguien. Who do you want to make a conversation with? ¿Con quién te gustaría conversar? Would you like to get a consultation from your neighbor who doesn't have anything to do with Atomy? ¿Te gustaría tener una conversación, por ejemplo, con tu vecino, el cual no sabe nada de Atomy? Or would you like to get a consultation from your parents who doesn't have any idea about Atomy? ¿O con tus padres, de pronto, quienes tampoco tienen ninguna idea de Atomy? You have to get a consultation from your sponsor. Tú tienes que tener una conversación con tu patrocinador. Now, the question is, who's your sponsor? Ahora, la pregunta es, ¿quién es tu patrocinador? Doesn't have to be the person who introduced Atomy business to you. No tiene necesariamente que ser la persona que te presentó a ti Atomy. Your sponsor is someone in your online who's always plugging into our system.
Tu patrocinador es alguien en esa línea de patrocinio que está conectado al sistema. And you have to talk to your partners too. Y también, por supuesto, tienes que hablar con tus socios de negocios. If you talk to your partners, you are building the trust with them. Si tú les hablas a tus socios, tú estás construyendo la confianza con ellos. The trust is something that you have to build no matter what situation you are in. La confianza es algo que tú tienes que edificar, construir, no importa de qué forma, pero lo haces. Because without trust between you and your partners, between you and your sponsors, there will be no business going on. Si no hay confianza entre tú y tus socios o entre tú y tus patrocinadores, no va a pasar nada. And number 8 is this, Y el número 8 es esto, duplication. la duplicación. Everything has to be duplicated to your partners. Todo va a tener que ser duplicado con tus socios de negocios. So if you cannot duplicate yourself to your partners, Si tú no te puedes duplicar a través de tus socios, you are doing a labor. tú estás haciendo solamente un trabajo. What's the problem with the labor? ¿Y cuál es el problema de un trabajador así? You could do as much as labor you want to do if you want, Tú puedes hacer una gran cantidad de trabajo y trabajar todo lo que tú quieras, but the problem is if you stop doing the labor, your business stops as well. pero el problema es que si tú dejas de trabajar, tu negocio también para. So you have to duplicate everything that you do to your partners. Entonces tú tienes que duplicar cada cosa que tú hagas a través de tus socios. For example, you have to teach them how to register people to our Atomy system. Por ejemplo, tú tienes que enseñarle cómo registrar a las personas para que se conecten al sistema. You have to teach them how to buy products from our Atomy website. Tú tienes que enseñarles cómo hacer las compras de la plataforma Atomy. You have to teach them how to form their lineage with the binaries with the two long legs like this. Tú tienes que enseñarles cómo hacer ese sistema binario y cómo construir una organización binaria. And you have to teach them how to challenge for sales masters. Y tú tienes que enseñarles también, por supuesto, cómo pueden hacer un reto para que se lleguen a ser máster. And then also, you have to teach them to follow all the 8 steps to success. Y por supuesto, tienes que enseñarle estos 8 pasos para que ellos los sigan. Let me recap. Bueno, vamos a recapitular o a hacer un resumen. You have to have a purpose doing this Atomy business. Why are you doing this as a business? Tienes que tener un propósito, el por qué tú estás haciendo el negocio Atomy. And make a big dream. Y tienes que, por supuesto, tener un sueño grande, definirlo And write down in your life scenario. y ponerlo por escrito en tu escenario de vida. And you have to be absolutely positively sure about your success. Y por supuesto, tienes que estar mente positiva y completamente seguro de tu éxito. And doesn't matter what situation you're in, get ready to have a mind that you want to pay the price for your success. Y no importa en qué situación te encuentres, tú tienes que tener la mentalidad que tienes que hacer lo que sea necesario y pagar el precio. And when you make a name list, Y cuando tú hagas tu lista de conocidos, talk to everyone. háblales a todos. If they have a face, if they have a teeth, or sometimes they don't have a hair, but talk to everyone. Tienes que hablarles a todos, solamente, aunque no tengan pelo, pues háblales de todas formas. And keep going every single day. Y sal todos los días, tienes que mantenerte trabajando. Because motivation makes you get started, Porque la motivación hace que tú empieces, but habit makes you keep going all the way to the success. pero el hábito es lo que te va a llevar todo el tiempo hacia el éxito. And invite people to your value. Y por supuesto invita a las personas para que vean el valor que le vas a ofrecer. Calidad absoluta, precio absoluto. And it doesn't matter how good you are or how bad you are, just keep talking to people. Y no importa qué tan bueno o qué tan malo eres, tú tienes que estarle hablando a la gente. I'm going to continue learning Spanish, so someday in the future I'll give you my lecture in Spanish. Y yo voy a continuar aprendiendo español para que alguna vez más adelante pueda darles toda esta historia y toda mi ponencia en español. So someday, in order for me to do that, I have to get started. Pero para poder hacer eso yo tengo que empezar. Get started with Atomy. Entonces empieza tú, Atomy.
follow the steps of the leaders Sigue los pasos de tus líderes and work together with your team. y trabaja junto con tu equipo. Because it's not just your work, it's our work. Porque no es solamente tu trabajo, es nuestro trabajo. Because Atomy is not the only hope for you, but for everybody outside. Porque Atomy puede que no sea la única opción para ti de pronto, pero allá afuera hay muchas personas para quienes será la única opción. I want everyone in this room to go to Star Master, Royal Master, Crown Master, and Imperial Master. Y yo quiero que todos ustedes, cada uno de los que están aquí, vayan para Maestro Royal, Maestro Estrella, Maestro Crown, Imperial Master. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, ¡Vamos! vamos. Muchísimas gracias.